vieron en la pantalla, el título de mi presentación es Estrategias prácticas en asuntos civiles transfronterizos. Y aunque el término estrategias es ambiguo, en esta presentación trataré de compartirles información práctica y útil para situaciones en las que enfrentemos disputas de naturaleza civil y mercantil en asuntos transfronterizos. Ahora, ¿a qué me refiero con estrategias prácticas? Primero, esto no es una presentación puramente didáctica o educativa. No les voy a leer el código, no les voy a decir la doctrina, no les voy a dar citas de jurisprudencia, salvo en algunos casos para efectos prácticos. Lo que busco hacer a través de mi presentación es transmitirles conocimientos basados en mi experiencia, participando en los asuntos transfronterizos que vamos a discutir. ¿Y a qué me refiero con asuntos civiles? Bueno, pues no vamos a hablar de cuestiones penales. Así que aunque en algunos momentos durante mi presentación toque el término fraude, estamos hablando exclusivamente de cuestiones civiles y mercantiles, por supuesto, conforme a las leyes de California, las leyes federales de los Estados Unidos. Yo desconozco la materia penal, lo único que sé es que no debo cometer delitos, pero seguramente hay muy buenos penalistas entre nosotros, perdón, que tal vez pueden equipar algunos ejemplos que les dé a cuestiones penales, pero exclusivamente me estoy refiriendo a temas civiles y mercantiles, como por ejemplo incumplimientos de contrato, disolución de sociedades, fraudes, insisto, de carácter civil, acciones por daños y lesiones, etcétera. Finalmente, ¿a qué me refiero con asuntos transfronterizos? Bueno, yo los defino a los asuntos transfronterizos como aquellos en los cuales las partes de una disputa son estadounidenses y mexicanos, o aquellos casos en los que existen bienes o derechos en disputa en ambos lados de la frontera, o aquellos casos en los que se necesitan o anticipan ejecutar órdenes en ambos lados de la frontera, o en el que se desahogarán pruebas en un lado de la frontera para utilizarse en el otro país. Entonces, si nos da tiempo, lo que pretendo exponer el día de hoy, de una manera, insisto, didáctica e interactiva, son dos temas centrales. Primero, el reconocimiento y ejecución en California de sentencias emitidas en México. Es el punto número 1. Punto número 2 es cláusulas de selección de foro, cláusulas de selección de ley aplicable y cláusulas de honorarios de abogado. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en algún momento estos dos temas van a convergir y también vale la pena hacer el hincapié de que los invito a que participen con preguntas sobre los temas que vamos a platicar. Inclusive, como doy a veces en mis clases, si veo que no hay muchas preguntas, yo voy a ser el que va a hacer preguntas, los voy a forzar a participar en esta charla porque es interactiva, no es para beneficio mío, sino para beneficio de la audiencia. Y como no tengo una presentación de PowerPoint a lo largo de esta presentación, no estoy atado a cubrir puntos específicos durante nuestra charla. Así que si hay algún tema que le interese a la audiencia, pues los vamos a discutir hasta que haya resuelto todas sus preguntas. Así que no tengo que acabar mi presentación, ¿ok? Deseo interactuar con ustedes. Bueno, vamos a arrancar con el primer tema, reconocimiento y ejecución en California de sentencias emitidas en México. Primero, importante, no existe una ley federal en Estados Unidos para el reconocimiento de sentencias emitidas en el extranjero. No existe tampoco ningún tratado internacional en el cual Estados Unidos sea parte para el reconocimiento y ejecución de sentencias emitidas en el extranjero. Y vale hacer énfasis de este punto porque el año pasado me consultó un cliente extranjero con sus abogados, con su firma de abogados locales, y durante la interacción conmigo, en una de estas videoconferencias, mi colega extranjero me contradijo, me dijo, no, sí existen tratados internacionales para el reconocimiento de la ejecución de las sentencias. Y por supuesto, por prudencia, no quise contradecirlo yo a él y ponernos a discutir, no activo, pero tal vez a lo que él se refería es
a la Convención de Nueva York para el reconocimiento de laudos arbitrales. Pero cuando estamos hablando de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en Estados Unidos, estamos hablando de ley estatal. Esto implica que la primera pregunta que nos tengamos que hacer es ¿en dónde voy a ejecutar esa sentencia? Si voy a ejecutar una sentencia emitida ante los tribunales en Jalisco y lo voy a ejecutar en California, tengo que irme a la ley local de California para determinar cuáles son los requisitos para el reconocimiento de esa sentencia emitida en Jalisco. Igual si es en Nueva York, igual si es en Texas. Por supuesto, la legislación de los estados, de los 50 estados, se parece, no es idéntica, pero se parece respecto a este reconocimiento, pero sí hay algunas diferencias que vale la pena considerar y sobre todo no debemos de asumir que como vamos a ejecutar esa sentencia aquí en Estados Unidos, la legislación va a ser idéntica en todas las jurisdicciones, ¿no? En todos los estados. Ahora, en California, que es donde yo tengo licencia, donde están mis oficinas, la ley aplicable se le conoce como el Uniform Foreign Country Money Judgments Recognition Act. Entonces, la ley uniforme para el reconocimiento de las sentencias de dinero extranjeras. Y las secciones si ustedes desean investigar un poco más sobre esta ley, las secciones del Código de Procedimientos Civiles de California que tratan sobre esta ley son de la 1713 a la 1725. Nosotros llamamos acá secciones en vez de artículos, pero del artículo 1713 a 1725 del Código de Procedimientos Civiles de California van a poder encontrar ustedes todas las disposiciones respecto a esta ley estatal para el reconocimiento de las sentencias. Ahora, ¿qué tipo de sentencias se van a reconocer para efectos de ejecución conforme a esta ley? Son aquellas para recuperar dinero. Esto es, las sentencias en las cuales el juzgador ordenó hacer o no hacer algo, no van a ser reconocidas y por ende ejecutadas conforme a esta ley. Tal vez podría solicitársele al tribunal estatal o federal que se le reconozca o que se ejecute la sentencia por razones de reciprocidad, que le llamamos en inglés comity, pero no estoy hablando de ese tipo de sentencias. De las sentencias que me voy a referir durante esta charla son aquellas de dinero. Y tienen que ser sentencias finales. Le llamamos en inglés final, conclusive and enforceable. Esto es, como ustedes lo conocemos en México, que hayan causado estado, que haya pasado el término para interponer algún recurso para atacar su validez o que se hayan agotado todas las instancias. Una vez que ya es final, ya es por dinero, esa es una sentencia que definitivamente podemos considerar tratar de traerla a California para efectos de reconocimiento y ejecución. La ley específicamente excluye sentencias relacionadas con impuestos, penalidades o multas, divorcio, pensión alimenticia. Las de impuestos y penalidades o multas no están reguladas por una ley estatal en California. Y principalmente me voy a referir a California para no estar haciendo énfasis. Las sentencias de divorcio y pensión alimenticia sí están reconocidas y hay una sección específica del Código Familiar que establece cuáles son los requisitos para su reconocimiento. Pero insisto, están reguladas por el Código Familiar de California y no por el Código de Procedimientos Civiles, que es lo que estamos viendo durante la charla. Ahora, California no va a reconocer sentencias finales y de dinero. Entonces, en otras palabras, y vamos a utilizar tal vez un ejemplo. Vamos a pensar que en Jalisco, Guillermo Cambero obtuvo una sentencia por parte de los tribunales de Jalisco en contra de Adrián Martínez y quiere ejecutarla aquí en California, donde tengo mis bienes. Entonces, obtuvo una sentencia final y es una sentencia de dinero. California en principio las va a reconocer salvo que se den alguno de los siguientes supuestos. Primero,
que la sentencia haya sido emitida por un sistema judicial que carezca de tribunales imparciales o incompatibles con el debido proceso de California o los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es esa situación? Básicamente, que los tribunales de California determinen que en Jalisco, que no es el caso, no se respeta el debido proceso. Y si Guillermo trae esa sentencia, y ahorita vamos a hablar, al final vamos a hablar del proceso para el reconocimiento de estas sentencias. Ahorita estamos hablando de la teoría, digamos, ¿no? De la sustancia. Si Guillermo trae esa sentencia y yo logro argumentar y demostrar y por ende persuadir al tribunal de que los tribunales en Jalisco no respetan el debido proceso, entonces no se verá reconocida la sentencia de Guillermo en mi contra. Por ejemplo, un caso que involucró el sistema judicial en Irán, en el caso de Bank Melli Irán contra Pahlavi, es un caso de 1995, ante los tribunales de distrito, en los cuales un banco iraní trajo una sentencia emitida en Irán para ejecutarla aquí en Estados Unidos en contra de una de las hermanas del Shah de Irán en ese entonces. Y el tribunal de distrito, el de primera instancia, y el noveno circuito, los tribunales de apelación a nivel federal, determinaron que los tribunales de Irán, por lo menos cuando se emitió esa sentencia, no hubieran respetado el derecho del debido proceso de la demandada y por ello la sentencia no reconocerse. Me ha tocado en algunos casos que mi contrario argumente que los tribunales en México, sobre todo cuando yo represento a la parte actora para efectos de tratar de ejecutar, reconocer y ejecutar una sentencia emitida en México aquí, y argumentos muy vagos y ambiguos respecto a que hay corrupción en México y que es notoria los problemas que tiene el sistema judicial y demás. En todos esos casos el tribunal ha negado esa defensa. No es nada más alegar efectivamente que hay corrupción, sino que simplemente se tiene que demostrar con pruebas que en ese proceso o en ese sistema judicial efectivamente no se observa el debido proceso. Insisto, cualquier persona que desea hacerme una pregunta respecto a lo que estoy diciendo, levante la mano electrónica, levante la mano física, deténganme y si algo no quedó claro, háganme la pregunta correspondiente, porque insisto, esto es para ustedes, no para mí, por supuesto. Inclusive, si me permites agregar, aquellos que deseen encender sus cámaras lo pueden hacer sin ningún problema. Adelante, por supuesto. No sean tímidos, como decimos aquí en Estados Unidos. Don't be shy. Ya vimos una de las razones por las cuales la sentencia no va a ser reconocida. La siguiente es que el tribunal emisor carezca de competencia sobre la materia o competencia sobre las partes. Entonces, aquí entramos en el tema de competencia sobre la materia y competencia sobre las partes, de lo que recuerdo de procesal civil en México, creo que es un poco más sencillo conforme a leyes de California para determinar si el tribunal tiene competencia sobre la materia. Básicamente, los tribunales estatales en California tienen competencia general respecto de cualquier asunto, salvo que específicamente el Congreso Federal le ha dado facultades a un tribunal distinto, un tribunal federal, un tribunal especializado. Y respecto a la competencia personal, los tribunales en Estados Unidos tienen competencia personal si se dan cualquiera de los 4 supuestos. No se tienen que dar los 4, se tienen que dar uno, cuando menos uno de los 4. Que el demandado esté domiciliado en el foro, esto es, el foro es donde se encuentra el tribunal, que el demandado haya sido emplazado personalmente mientras se encontraba físicamente dentro del foro de manera voluntaria. Tercero, que el demandado haya consentido expresa o tácitamente al ejercicio de la competencia del tribunal.
cómo sería el sometimiento expreso, una cláusula de selección de forma en un contrato, o sometimiento implícito o tácito sería al contestar la demanda antes de interponer una excepción de incompetencia. Y la última es que existen contactos mínimos entre el foro y el demandado que no ofendan las reglas tradicionales de justicia y juego justo. Es lo que dice la ley, ¿no? Traditional notions of fairness and justice. El punto es que cuando estamos hablando de reconocer una sentencia mexicana aquí en California, algunos clientes me han dicho, oye, ¿sabes qué? Ya logramos emplazar al demandado y lo emplazamos en un lugar y demás, pero no lo encontramos físicamente, pero lo emplazamos en un domicilio. Y mi primera pregunta es, a ver, espérame, ¿lo emplazaste en ese domicilio con ayuda del actuario y demás? Pero, ¿en dónde está domiciliado esta persona? No, pues él está domiciliado en California. Le digo, no va a servir la sentencia. No, pero ya el actuario dio fe de que esta persona ya fue emplazado conforme a las leyes de México. Y mi punto es, aunque el actuario haya dado fe de eso en el proceso en México, cuando traigamos la sentencia para efectos de reconocerla aquí en California, si el demandado demuestra que no estaba domiciliado en México cuando se hizo el emplazamiento, muy probablemente el Tribunal de California no va a reconocer esa sentencia en Jalisco. En mi ejemplo, la sentencia de Guillermo. Entonces vamos a pensar que Guillermo me emplaza en el domicilio de mi suegra en Guadalajara y obtiene su sentencia, se lleva el proceso en rebeldía, obtiene una sentencia y la trata de ejecutar aquí en California. Una de mis defensas sería, espérame, señoría, si bien es cierto que Guillermo convenció al actuario de que estaba domiciliado ahí, yo de hecho no estoy domiciliado ahí. Y le demuestro aquí dónde vivo, dónde vive mi esposa, dónde trabajo, en qué firma trabajo y demás. Y muy probablemente el tribunal va a decir, no obstante que en México se le determinó a Adrián que había sido emplazado, la realidad es que Adrián no vivía allá y por lo tanto el Tribunal de México no tenía competencia personal sobre Adrián. Entonces es muy importante fijarnos más en el fondo, en estas cuestiones, que en la forma, para que desde el comienzo no nos vayamos a tropezar para la ejecución de estas sentencias extranjeras en California. Otra razón es que el demandado no haya sido emplazado con suficiente tiempo para defenderse. Esto es que si conforme a la ley extranjera el demandado debe ser emplazado cuando menos cierto número de días antes de contestar la demanda, si se le emplazó con menos número de días, vamos a tener un problema para el reconocimiento de esa sentencia. Otra razón es que la sentencia sea por fraude. Ahora, aquí surgen muchas preguntas cuando platico sobre este tema o esta causal de no reconocimiento de la sentencia por fraude. Estamos hablando de dos tipos de fraude, por lo menos conforme a la ley aplicable en California. Primero estamos hablando de fraude, llamémosle externo o interno. Estoy spanglishando o traduciendo extrinsic y intrinsic, son los términos en inglés. Y el fraude externo, por decirlo así, es que haya habido corrupción en el proceso. Esto es que haya habido una especie de tráfico de influencias, por ejemplo, por parte del demandante y el tribunal extranjero. Y fraude interno sería que se haya utilizado testimonio falso o documentos falsos en el proceso, en el extranjero, para obtención de esa sentencia. Y para explicar un poco más esta causal de no reconocimiento de las sentencias, hubo un caso muy conocido, por lo menos aquí en Estados Unidos, que involucró una sentencia emitida en México, entre los tribunales en Morelos, y es el caso de Amanés López contra Ford. Y este caso involucró a un jugador de fútbol soccer mexicano que murió en un accidente automovilístico en Veracruz mientras conducía su vehículo Ford que portaba llantas de la empresa Firestone.
Los familiares del jugador demandaron a Ford y a Firestone en Texas por wrongful death, por muerte indebida.